hermanos, este es el tercer mensaje del rostro de la fidelidad, y entonces para que sigamos, vamos a decir, en ese orden que estamos estudiando, ¿verdad? Como ya lo dije, ya estudiamos disciplina y diligencia, y hoy vamos a hablar de distinción. Ahora, ¿a qué me refiero el día de hoy hablando del tema de la distinción? Me refiero precisamente a ser distinto, o sea, a ser diferente. En este mundo donde toda la gente es igual y todos hacen lo que los demás y dicen, es que ellos lo hacen, yo también, ellos toman, yo por qué no, ellos fuman, yo por qué no, ellos se drogan, yo por qué no, yo no, porque yo soy hijo del Señor, porque yo soy creyente en Jesucristo, porque yo amo a Jesucristo y amo su palabra. Esa es la razón por la que yo soy diferente. Todos se van a la fiesta, ¿cómo se llama? A estos bailes, ¿no? Al bailongo, como le llaman, donde hay de todo, ¿verdad? Hay alcohol, hay droga, hay mujeres y hay todo tipo de cosas. Al antro, ¿no? Que por cierto, creo que lo he mencionado, ¿no? Antes, antro era una palabra que era despectiva y una palabra que se refería como a lo peor. Decían, ese es un antro, ¿no? Un antro de ladrones, como una guarida de malhechores. Y ahora el antro es el lugar donde todo el mundo quiere ir para divertirse. ¿Yo por qué no voy al antro? ¿Yo por qué no voy con esos chavos que van a hacer ese tipo de cosas? Porque yo soy un hijo de Dios. Y eso me hace entonces distinto. Y de esto hablamos cuando estamos pensando en distinción. Ahora, el versículo, hermanos, que vamos a ver y que les digo que hoy vamos a ver solamente, vamos a llegar hasta aquí, no es cierto, hasta aquí, amor. Y espíritu, fe y pureza lo veremos la semana entrante, pero es 1 Timoteo 4:12, es el texto que nos corresponde de acuerdo a lo que vamos estudiando. Ahora, si lo leemos en voz alta, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El texto dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, tener en poco, hermanos, bueno, este texto nos habla, vamos a hablar de ser ejemplo de palabra, pero déjeme primero hablar de esto. Tenga en poco, catafroneo es la palabra, catafroneo, aquí, catafroneo, sí está bien. ¿Qué significa tener en poco? Bueno, vamos a ver aquí lo que nos dice, ¿verdad? La definición de esta palabra: despreciar, mirar con desdén, escarnecer, menospreciar, tener en poco, pensar en contra de. Esta palabra nos habla acerca de algo que puedo yo pensar que la gente hace, que es algo que es común. O sea, no sé por qué somos los seres humanos así, pero es muy común que los seres humanos desprecien a los demás. Y es muy común que los seres humanos piensen poco de los demás por cualquier cosa. O sea, se sorprenderían, hermanos, por ejemplo, si les digo que hay gente que no le gusta que uno sea muy sonriente. Y cuando uno es muy sonriente, ¿por qué se ríe? Parece bobo, ¿no? Y uno dice, espérame, o sea, se está sonriendo, o sea, es algo bueno, ¿no? No, hay gente que no le parece eso, hay gente que no le gusta eso. Hay gente que nos puede criticar por miles de cosas. Nos puede criticar por nuestra edad. Por ejemplo, en el caso de Timoteo fue muy menospreciado por su juventud. Y yo recuerdo, Luis, cuando yo fui pastor de Cuautitlán, yo empecé a trabajar en la obra muy pequeño y lo he dicho, empecé a predicar muy, muy pequeño. Y tendría 21 años cuando estaba pastoreando Cuautitlán. Y los hermanos no decían nada, ¿no? Me veían, pues sí, obviamente sí estaba muy joven, no decía nada, pero había gente que no era creyente que sí decía, ¿no? Ese chavo está muy verde, ¿qué hace ahí ese muchacho, ¿no? ¿Cómo les va a enseñar? Gente no creyente que de alguna manera dice, pues ¿qué me va a enseñar a mí, no? O sea, si apenas tiene el habla completa, ¿no? Pensamientos de esa manera, cuando la realidad, bueno, es a lo mejor que ellos eran mucho más grandes que yo en edad, pero yo conocía más la palabra de Dios porque la había estudiado desde muy pequeño. Y no fue que yo haya querido ser pastor, es un llamamiento de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo el que dice, apártame a y esa es la obra de Dios, la edad que tengamos, veamos
En nuestra lectura, un rey que empezó a reinar a los 8 años. O sea, esa es una cosa de Dios. Pero la gente, hermanos, nos menosprecia. Y quiero decirles que a veces nos menosprecia porque nosotros, no, ese no dice groserías. Ese se cree muy bueno. Ese no anda hablando de las muchachas, no andamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos distinguimos como hijos de Dios. La gente, hermanos, tal vez nos va a criticar y la gente va a despreciar y nos va a mirar con desdén y se va a burlar. Sí, ¿verdad? Que no conoce de mujeres, que no ha andado, que no tiene mundo. Pues no me importa, ¿verdad? Que no tengamos mundo, ¿no? Dani, no interesa eso. No interesa lo que digan tus amigos, porque ellos tal vez tratan de agradar al mundo, ellos tratan de agradar las cosas que son del perverso, del malo, que está controlando completamente este mundo. Pero nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir para Él. Cualquiera que sea la razón, ¿no? Educación, a veces nos menosprecian, es que no ha estudiado, nuestra apariencia, no, ¿a poco ese es pastor? No, pues tiene pinta más de otra cosa que de pastor. Cualquier cosa, hermanos. ¿Cuál es la defensa ante las críticas y el menosprecio? La defensa, hermanos, lo decimos, es la distinción. ¿Cuál es nuestra defensa? Nuestra distinción, que va a ser el comportamiento que tenemos. No para vanagloria. Acabamos de leer en Ezequiel 28 que no debemos vanagloriarnos, que no debemos de ninguna manera creernos más de lo que realmente somos. No es para vanagloria, sino es para darle, hermanos, el honor a Dios en nuestras vidas y demostrar a través de nuestras vidas quién es ese Dios en quien nosotros creemos. En este mundo, donde todo mundo hace lo mismo, ¿verdad? Donde todo mundo se va a tomar, todo mundo se pone de moda eso de los shots, ¿no? Hablando, bueno, yo que he tenido muchos estudiantes, que los shots y que van a tomar y todo mundo, ¿verdad? Y aunque no les guste, en un mundo donde todos hacen lo mismo, nosotros, hermanos, somos diferentes porque Jesucristo hace la diferencia en nuestras vidas. Dice entonces, no tengan en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y la palabra que utiliza, hermanos, es la palabra tipos. Es interesante la palabra cuando habla de ser ejemplo. Ejemplo es la palabra tipos. Y bueno, ¿qué es tipo? Tengo aquí una Chandler, por si no saben lo que tengo aquí, ¿verdad? Si mi papá me está viendo, él sabe de lo que estoy hablando. Una máquina, hermanos, que imprime a través de golpe, ¿verdad? Entonces se pone el papel, normalmente, por ejemplo, se hacían, o no sé si todavía se hagan invitaciones o tarjetas, y entonces, ¿verdad? Se entinta, se llena una parte de tinta, y a la hora de que tiene movimiento, va dando un golpe. La idea de la palabra tipo, hermanos, es eso, es una huella, es una marca. Podemos pensar en una huella, por ejemplo, de un pie sobre la arena. Podríamos nosotros pensar en un sello también. Pero estamos hablando, hermanos, de una marca que se deja. Y, hermanos, puedo pensar de esta manera. Lo que está diciendo Pablo es, deja tu marca en este mundo. Deja tu huella en este mundo. Pero ¿cómo? Siendo un ejemplo. Siendo alguien que inspira a los demás. Siendo alguien que motiva a los demás para seguir a Cristo. El reto para nosotros es, hermanos, tener vidas que sean de bendición, vidas que sean positivas, vidas que motiven a otras personas a buscar a Cristo y que hagan que otros entiendan, ¿verdad?, el tipo de Dios en el que nosotros creemos. Esa es la idea. Inclusive la palabra tipo puede a veces traducirse también como cicatriz, porque cuando nosotros nos cortamos, hermanos, se queda una marca que a lo mejor, bueno, yo tengo varias, pero por ejemplo la que tengo en la mano, ¿verdad? Ya tenía 10 años cuando me corté esta mano y todavía tengo aquí la marca y aquí sigue, ¿no? Ahí permanece. Un recordatorio de lo que me pasó hace mucho tiempo. Y de la misma manera, hermanos, un recordatorio de lo que nosotros somos para otra gente. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Ahora, hay varias áreas donde Pablo dice que seamos ejemplo. Y nuevamente vamos a hablar hoy de 3 áreas.
La primera, hermanos, que dice es: sé ejemplo ¿en qué? En palabra. En palabra. Ahora, por supuesto, hermanos, que este pasaje nos está hablando de ser ejemplo en palabra. Por supuesto, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a decir malas palabras, que yo no voy a mentir, inclusive que voy a utilizar un tipo de conversación, hermanos, que sea una conversación precisa, eficaz. Inclusive también puedo pensar, si ustedes me quieren acompañar al capítulo 1 de Santiago, capítulo 1 de Santiago. Dice el versículo 17: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos habla, hermanos, de un Dios, de acuerdo a este capítulo, que no cambia, ¿no? Es un Dios que es verdad, que siempre sigue siendo el mismo Dios, que siempre podemos nosotros pensar nos está hablando, ¿verdad? Y nos dice las mismas verdades, lo mismo que nosotros vemos en su palabra. Y de la misma manera, hermanos, también puedo pensar, cuando pienso en nosotros, ser personas que no estamos cambiando continuamente, ¿no? O sea, cuando hablamos, sea tu sí, sí, sea tu no, no, porque lo que es más que esto, dice, de mal procede. Entonces, bueno, hay varias cosas que podemos pensar cuando hablamos acerca de la palabra. Sé ejemplo en la palabra. Pero también, hermanos, quiero que piensen, hablando más un poquito en cuanto a esto, en que utiliza la palabra logos. Aquí la tenemos, logos, palabra. Que puede ser verbo, que puede ser tratado o estudio, como algunos lo traducen, algo dicho, un razonamiento, la palabra, el verbo, algo que nosotros expresamos, el pensamiento de una persona. Y cuando yo pienso en esta palabra, hermanos, lo que está diciendo entonces es: representa tú el logos. Bueno, pero ¿qué está diciéndonos con esto? Nosotros, hermanos, creemos en un Dios que habla, ¿verdad? Creemos en un Dios que habla. Mientras que la gente tiene dioses que jamás se comunican con ellos, jamás los han escuchado, nosotros, hermanos, tenemos evidencia de un Dios que habla. Creemos en un Dios que habla, que se expresa. En Génesis capítulo 1, en el versículo 1 y 3, hermanos, vean lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el primer versículo nos habla de Dios, un Dios creador que crea cielos y tierra. Me brinco el versículo 2 y en el 3, o sea, el tercer versículo de la Biblia dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habla y Él dijo, y lo que Él dice, hermanos, es verdad. Lo que Él dice viene a suceder, lo que Él dice se viene a cumplir. Leíamos nuevamente el capítulo 28 de Ezequiel esta mañana, y Él hizo profecías, y esas profecías, hermanos, se cumplieron al pie de la letra. Estamos hablando de un Dios entonces que se comunica. Es interesante que Dios creó al hombre a su imagen, y hermanos, una característica que tenemos los seres humanos que ningún otro ser vivo tiene es que nosotros hablamos. Alguien podría decirme: bueno, es que se comunican de alguna manera. Sí, no pongo en duda eso, que los animales se comuniquen, pero nadie se comunica con palabras como lo hacemos nosotros. Es decir, no tenemos a los perros, ¿verdad?, hablando, o a los gatos, eso solamente en las caricaturas, pero en la vida real no es así. Quienes tenemos esta característica de Dios, hermanos, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, somos nosotros, los seres humanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa característica. Dios se habla, Dios habla,
y Dios se ha revelado al hombre a través de palabra. Es decir, nosotros tenemos, hermanos, el conocimiento de Dios porque Dios nos ha dado su palabra. Y Dios inspiró al hombre para escribir su palabra. Dios habla, Él se revela también a través de su palabra. Pero es interesante también, hermanos, que cuando nosotros vemos a Dios manifestado en carne, es decir, Dios toma la decisión, bueno, ya la había tomado, de venir a este mundo y de tomar un cuerpo, un tabernáculo, como dice Juan en el capítulo 1. Vean el versículo de Juan 1:1. ¿Cómo se le llama a este Dios encarnado? Y quiero que lo vean aquí. En el principio era el verbo, y la palabra es logos, y el verbo logos era con Dios, y el verbo que es logos era Dios. Entonces vean lo que estoy diciendo. Dios, que es un Dios que se comunica y habla, nos da su palabra, y cuando Él se encarna, uno de los nombres o el nombre que se le da a Jesucristo encarnado es también la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la expresión de la voluntad de Dios. Jesucristo es el pensamiento de Dios para el ser humano. Jesucristo es el cumplimiento del plan de Dios, es la palabra. Es tan interesante, hermanos, ver esta relación de Jesucristo, la palabra, con la Biblia, la palabra, porque tenemos un Dios que habla, ese Dios que habla nos ha dado su palabra, que la tenemos aquí, y ese Dios que habla nos ha dado a la palabra, que es Jesucristo. Pero es tan interesante que a veces, hermanos, hay pasajes donde nosotros podemos pensar, bueno, ¿de quién está hablando? Hebreos 4:2, hermanos, es un versículo que normalmente usamos para hablar de la Biblia. Aunque yo creo en el contexto, ¿verdad? Alguien puede tener una diferente opinión a la mía, pero yo creo que en el contexto está hablando de Jesucristo. Y dice, porque la palabra de Dios, en mi modo particular de ver por el contexto, esto creo que está hablando de Jesucristo, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que está hablando de Jesucristo, pero si lo aplicamos a la Biblia, no estamos equivocados, porque Jesucristo es la palabra y la Biblia también es la palabra. ¿Se entiende? De esta manera, entonces, cuando nosotros vemos lo que está diciendo Pablo, sé ejemplo en palabra, nos hace pensar, sé ejemplo de qué, hermanos, de la palabra, y sé ejemplo también de Jesucristo. Es decir, sé un ejemplo para los demás de lo que sería Jesucristo. Que cuando la gente te vea, piense, probablemente así como el hermano, así era el Señor Jesucristo. Cuando la gente te vea, diga, se me hace que así, con ese amor, con esa actitud, esa persona yo creo que se parece a Jesucristo. Pero cuando la gente te vea también, diga, esa persona vive lo que hay en la Biblia. No solamente nos habla de la Biblia, no solamente nos cuenta las historias bíblicas, pero esa persona, yo veo su vida, que es alguien que respeta la palabra de Dios. Sé ejemplo en palabra, entonces, hermanos, nos habla pues de varias cosas, ¿no? Por un lado, no mentir, por otro lado, no decir malas palabras, ser veraces en nuestra conversación, pero también nos hace pensar, hermanos, en el hecho de ser ejemplos de nuestra Biblia, de la palabra que Dios nos ha dado y de nuestro Señor Jesucristo. Que puedas, vamos a decirlo, pisar sobre las huellas de nuestro Señor Jesucristo, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que hablamos de esta palabra tipos, ¿verdad? Y de hecho en las artes gráficas se le llama tipografía, ¿verdad? A las letras que se utilizan, bueno, ya hoy en día se hace de otras maneras, pero se utilizaba para hacer precisamente las letras, lo que se iba a imprimir. Que ese ejemplo que tenemos es Jesucristo, y que nosotros sigamos ese ejemplo para ser ejemplo de las demás personas.
No hemos sido llamados nosotros, hermanos, a juzgar, a modificar o a alterar la Biblia. Ese no es nuestro trabajo de ninguna manera. Somos llamados ¿a qué? A creer la palabra. Somos llamados a obedecerla. Somos llamados a enseñar la palabra de Dios con nuestras palabras y también con nuestras vidas. Es por eso que el texto dice, sé ejemplo. Hemos sido llamados a vivir la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es la biblioteca que Dios nos ha dado. Piensen en este libro como la biblioteca de Dios. Para los que nos gusta leer, nos gusta tener libros, ¿verdad? Y andamos buscando y tal vez hay temporadas de nuestra vida que vamos a librerías y conseguimos libros en PDF y nos gusta andar investigando. Es un tesoro para nosotros. Quiero decirle que este es el tesoro que Dios nos ha dado. Esta es la biblioteca llena de temas. Cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hermano, cómo ser una buena persona en la sociedad. Todo lo encontramos aquí. Esta es la biblioteca de parte de Dios, hermanos, para que vivamos dándole la honra a Dios y con una actitud, hermanos, de sumisión a la Biblia. Nosotros vamos con esa actitud para hacer la voluntad de Dios. El Salmo 119 nos habla de que la Biblia produce deleite. La Biblia produce el deseo de buscar a Dios. La Biblia produce obediencia, produce luz. Todo tipo de bendición, hermanos, la produce la palabra de Dios. La Biblia y, por supuesto, la obra de Jesucristo en nuestras vidas, que también es la palabra de Dios. Ahora, el enemigo siempre ha usado esta táctica desde Génesis 3, ¿no? ¿Cuál? Poner en duda la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis 3, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo de qué? Entonces el diablo pone en duda la palabra de Dios. Luego la niega. ¿Y qué le dijo a la mujer? No moriréis. No solamente la pone en duda, la niega, no moriréis. Y cuando el hombre cae en esta trampa de dudar la palabra de Dios y después, hermanos, de negarla, lo siguiente que va a hacer es desobedecerla, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que comió la mujer del fruto que Dios les dijo que no comiera. ¿Sabe qué le digo? Hoy en día mucha gente va a hablar en contra de la Biblia. No es nuevo, esto toda la vida ha sucedido. Pero no dude, el mensaje que hay aquí es el mensaje de Dios. ¿Cuánta gente nos dice, es que cómo sabes si no fue alterada? Y pongo gente, y luego leo gente tan ignorante que dice, es que tantos años la cambiaron. No la cambiaron, no la han cambiado. Dios, hermanos, en su poder la ha preservado. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos los masoretas, cómo hacían las copias de los manuscritos originales, hacían copia y copia, y sabemos que se vestían con vestimenta judía, sabemos que medían la distancia de las letras con un pelo de camello. Hay una serie, hermanos, de evidencias de que este libro, hermanos, fue preservado, este libro fue traducido, y este libro hoy lo tenemos en español, y tiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. De ninguna manera fue modificado o alterado. Esto es lo que Dios quería que nosotros tuviéramos y es lo que nosotros tenemos. Existen más de 10,000 copias. De hecho, hoy en día creo que hay más de 10,000 todavía. Se han encontrado más de manuscritos, hermanos, con los que nosotros podemos ver la fidelidad, la realidad de este libro. Por lo tanto, hermanos, apreciémoslo. Por lo tanto, vivámosla. Porque si usted la niega, la duda, lo que va a suceder es una catástrofe en su vida. Un estado caótico cuando la gente se pone en contra de la palabra de Dios. Así que aunque nos menosprecien, Dani, aunque la gente se burle, vamos a ser ejemplo de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos critiquen, nos rechacen, distínguete siendo un ejemplo viviente del poder de Dios, de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo. La segundo pensamiento, hermanos. Sé ejemplo, dice también en qué? En 'conducta'. La palabra que tenemos ahí, hermanos,
En griego es la palabra anástrofe, que se refiere a la manera de vivir, desde las tradiciones y costumbres hasta los hábitos personales. Todo lo que se puede referir, vamos a decir, en la forma de comportarnos, la forma de vivir, la forma de actuar. ¿Cómo debemos de ser? Sé ejemplo. Algo que yo ya he mencionado, hermanos, y vuelvo ya a decir, es como la gente a veces hace una distinción entre la vida espiritual y la vida secular. Y yo les digo, no es así. Para ejemplo de lo que estoy diciendo, quiero que vean este pasaje de Gálatas 2:20. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ajá. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ahora vean lo que dice la siguiente frase. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿De qué está hablando? Pues de que sencillamente no podemos vivir de otra manera más que en la carne. Ahora, no me estoy refiriendo a vivir carnalmente, no es lo que está diciendo. No una vida carnal haciendo pecado y haciendo las cosas que Dios aborrece, sino estamos hablando, hermanos, de que sencillamente vivimos en este cuerpo. Esta mañana, por ejemplo, veo aquí Luis, y está aquí su cuerpo, y está aquí su espíritu, y está aquí su mente. Ajá. No podemos nosotros, hermanos, decir, bueno, voy a mandar mi cuerpo por allá y mi alma se queda aquí, ¿no? No, o sea, no podemos hacer tal cosa. Somos espíritu, alma y cuerpo y no podemos eso zafarlo de ninguna manera. Entonces dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no hay tal cosa como que la vida secular y la vida espiritual. Y ahorita yo, porque estoy en la iglesia, tengo una vida espiritual, porque estoy aquí, vivo espiritualmente, pero ya cuando yo salgo, pues tengo que tener una vida secular. No, hermanos, no. Cuando yo salgo, también es una vida espiritual. ¿Por qué? Porque en mi trabajo, nuevamente viendo la palabra que estamos hablando de conducta, ¿a qué se refiere? La manera de vivir, o sea, la manera de vivir, las tradiciones, las costumbres. No sé, Dani, creo que te gustan las galletas de chocolate, ¿no? ¿Con leche o sin leche? Con leche. Bueno, es una costumbre, ¿no? Cuando estás comiendo tus galletas de chocolate, no porque estás comiendo galletas de chocolate en ese momento no eres cristiano, no. Tú eres cristiano, ¿no? Y a lo mejor inclusive si alguien te pide una, pues se la regalas, ¿no? Y es una forma de mostrar tu bondad, tu generosidad para con los demás. ¿Me explico? Cuando vamos en el camión, aunque voy en el camión y a lo mejor me voy moviendo, ¿no? En el suburbano, los que me escuchan en la Ciudad de México, pues no dejo de ser creyente. Y no en ese momento yo voy a ponerme a decir, ¡ay!, a decirles de cosas a la gente y a maldecir. No, yo sigo siendo creyente en ese momento. Lo que vivo en la carne, que dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este cuerpo es un vehículo que me ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y a donde yo voy, a donde quiera que yo esté, este cuerpo, obviamente, pues me lleva, o sea, yo voy con él, ¿verdad? Pensando en mi mente, en mi espíritu, vamos juntos, no nos podemos separar, pero lo someto para que haga la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, que es importante cuando hablamos de conducta es el autocontrol. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona que no tiene control es un problema terrible, ¿no? Cuando alguien no se puede controlar. El dominio propio, hermanos, es parte del Espíritu Santo. Nos protege de caer en la impaciencia, en la amargura, en la codicia, en la glotonería, en la ira y tal vez muchas otras cosas. Hay gente que no puede controlar, ¿no?, su temperamento. Y hay gente que en el momento explota. Y cuando explota,
no solamente, y todavía dicen, pues ya sabes cómo soy. No, o sea, si tú eres hijo de Dios, no puedes decir es que ya sabes cómo soy. Yo estoy buscando ser como Jesucristo, yo estoy buscando ser un ejemplo en mi conducta. Y cuando vienen esos momentos que me molesto, no voy a gritar y decir una sarta de cosas, porque el fruto del Espíritu Santo, hermanos, el fruto del Espíritu Santo que está en mi vida, el Espíritu que está en mí, una de las características es templanza, es dominio propio. Dice también en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Somos salvos a través de la palabra, ¿verdad? Por la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos que este cuerpo tiene, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nuevamente nos habla acerca de que esta carne sí va a tener antojos y va a querer hacer cosas que no agradan a Dios, pero nuevamente lo que vivo en la carne, como dice Pablo, lo vivo en la fe. Este cuerpo se somete a la voluntad de Dios. Este cuerpo, hermanos, vive para agradar a Dios, consciente de que Dios está mirándonos, ¿verdad? Y lo he repetido en los últimos mensajes, la frase de Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Conscientes, hermanos, de que Dios está en nosotros. Filipenses 1:21 también nos habla de esto, porque para mí el vivir, ¿qué dice? Es Cristo, y el morir es ganancia. Un día iremos a la presencia de Dios, no cabe duda. Todos los que creemos en Él iremos a su presencia. Pero mientras estamos aquí, ¿qué dice? Para mí vivir es Jesucristo. Entonces, sé ejemplo. Pon ese estándar que la gente pueda ver. ¿En qué debo ser ejemplo? En palabra, en conducta y en amor. Vamos a ver esta tercera idea y la semana entrante veremos la siguiente parte del texto. Bueno, amor. Realmente es un tema muy amplio, ¿no, hermanos? O sea, cuando pienso en el tema del amor, pues en un mensaje no puedo yo hablar de todo lo que es y realmente me llevaría mucho tiempo para estudiar, pero déjeme decirle algunas cosas, ¿no? En esta mañana. La palabra amor, bueno, como sabemos que es la palabra ágape, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó un acento, ágape. Y pongo aquí una definición: amor fuera de este mundo. Porque estamos hablando, hermanos, del amor que viene de Dios, ¿sí? Esta es una palabra acuñada por los creyentes, acuñada en la palabra de Dios para referirse al amor de Dios, que es el amor que excede cualquier otro tipo de amor. Este amor, hermanos, ¿se acuerdan que estudiábamos Juan 3:16 hace ya varios domingos y les decía: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y les decía, el amor da y da al punto del sacrificio. Tal vez recordarán ese mensaje ya hace varios domingos que hablábamos de dar y hablábamos que es resultado del amor, no resultado de que tenga o no tenga, eso no, sino el resultado de que yo amo es que yo voy a dar, y voy a dar al punto de sacrificio, como lo hizo Dios en Juan 3:16 cuando nos dice que Dios nos amó de esa manera. Es un amor entonces que llena las necesidades de los demás. ¿Cómo sé que yo amo a alguien? Pues porque yo busco llenar la necesidad de las demás personas, de poderles ayudar en lo que yo puedo. No es una emoción, aunque a veces puede tener emoción, pero no es una emoción, pero es una decisión. Ajá. Y es la decisión, hermanos, de amar, de buscar el bien para los demás, aún de aquellos que no son dignos de ser amados. Y hemos hecho muchas cosas, hermanos. Hemos, por ejemplo, ido a la gente indigente, llevarles alimento, compartirles. Hemos ido
a estos centros de rehabilitación para también compartirle a la gente de Cristo. Y a lo mejor podemos en la vida, en la manera que nosotros compartimos, tener contacto con personas que tal vez para otros dicen, no, pues esa gente ¿para qué la vas a ver? No, de todos esos que les has hablado, ¿quién quiere ir a la iglesia? No son dignos. Bueno, el amor, hermanos, es eso. El amor, de acuerdo a la Biblia, es poder llenar la necesidad de esa persona que es considerada que no es digna de ser amada, tal vez por otras personas. Es un amor, hermanos, en algún momento también hablamos de esto, superior al amor filos, que es el amor de amigos. Hay un pasaje en Juan capítulo 21, si quieren lo vemos rápidamente, hermanos, donde vemos esta comparación, aunque en español no se hace, pero dice en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, vean, yo le voy a dar el matiz que dice aquí en el griego, me amas con amor ágape, y me amas más, con un amor ágape, pero más que estos. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo con amor filos. Ajá. O sea, Jesús le dice, Pedro, tú me amas con este amor ágape y me amas más que ellos con este tipo de amor. Pedro dice, Señor, no dice no, ¿verdad? Pero dice, Señor, yo no te amo con este amor, yo te amo con amor de amigos. ¿Por qué dice eso Pedro? ¿Qué había hecho Pedro? Lo había negado. Entonces Pedro dice, ¿cómo voy a decirte que yo te amo más que los demás y además con amor ágape? Yo solamente te amo como un amigo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, vean cómo el Señor se va haciendo, su amor lo va bajando. Bueno, en español no lo tenemos, pero déjenme darle ese matiz. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas con amor ágape? Agapasmi, le dice, tú me amas con este amor, este tipo de amor. Ya no más que los demás, pero me amas con este amor. Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo con amor filos. Nuevamente, no respondió así, respondió, yo te amo como un amigo. No puedo decir que te amo de esta manera, no estuve dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Y ahora ¿saben qué dijo Jesús? Me amas con amor filos. Ya Jesús ya dice, bueno, ya vimos que no me amas de esa manera, pero Pedro, me amas con amor filos. Y Pedro, hermanos, se entristeció. Se entristece de lo que hizo, pero también de que Jesús se bajó, ¿no? O sea, había sido para Pedro muy bonito decir, Señor, yo te amo más que los demás y con un amor ágape. Pero Pedro dijo, no. Y cuando Jesús se baja a su nivel, dice Pedro, chispas, pues sí, o sea, no puedo a él engañarlo, ¿verdad? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, me fileas, me amas con amor filos. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Ahí está el punto, ¿no? Sé cómo te voy a engañar. Tú sabes que te amo, que te fileo, que te amo con amor filos. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, es amor, pero no es el mismo tipo de amor. Ágape, hermanos, es un amor por encima, el amor de Dios, mientras que filos es el amor de amigos. Es un amor más grande, hermanos, que el amor también estorge. También un día hablábamos acerca de esto, el amor de familia, el amor de admiración, que en ocasiones es involuntario también, ¿no? Porque si yo te pregunto, Dani, ¿amas a tu papá? Me vas a decir sí. Y si te digo, ¿por qué lo amas? La respuesta tal vez más simple va a ser, porque es mi papá, ¿no? O sea, ¿por qué amamos? No tiene que haber, a lo mejor sí hay muchas razones, pero hablando de familia, solamente amamos porque son nuestros familiares. Y por supuesto, hermanos, es un amor más grande, el amor ágape, al amor pasional, físico, que es el amor eros. Es un amor también, hermanos, que va dirigido, vamos a decir, en tres direcciones. Primero, sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios. Y no solamente, para que entendamos este tipo de amor, no es solamente
cualquier cosa, sino amar lo que dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todas nuestras emociones, no solamente con nuestro corazón, con nuestra alma, también, hermanos, de una forma consciente de que amamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por cómo Él nos ha dado tantas bendiciones y Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, con toda tu mente y que dice también con todas tus fuerzas, todas tus capacidades. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor es a Dios sobre todas las cosas, pero también el amor al prójimo, hermanos, y también el amor hacia nosotros. No podemos, ¿verdad?, andar por la vida denigrándonos, diciendo que no servimos para nada, una cosa así, sino teniendo un concepto también adecuado de nosotros. Ajá. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y Dios, hermanos, nos ha dado capacidades, hablaremos de eso la semana pasada, nos ha dado habilidades, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su fruto. Por lo tanto, tampoco, ¿verdad?, ningún creyente, hermanos, debería de pensar jamás en el suicidio. Hoy en día que pienso en tanta gente que acaba con su vida, que le da cualquier valor a esta vida, ¿no?, cualquier cosa para acabarla, no podemos pensar de esa manera los que somos hijos de Dios. Debemos amarnos, no al punto de ponernos en el lugar de Dios, pero al punto de entender que somos obra de Dios, que somos también hijos de Dios y que Jesucristo habita en nosotros y estamos en este mundo para cumplir un propósito. Y por supuesto, amar también a nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? La persona que esté cerca de mí. La persona que esté más cerca de mí en cualquier momento, ese viene siendo mi prójimo. Entonces terminamos el día de hoy, hermanos, pensando en esto. La gente nos va a criticar, nos va a menospreciar, nos va a decir tal vez muchas cosas ofensivas o va a pensarlas. Pero dice Pablo, no, aunque ellos te tengan en poco o piensen de esa manera, tú muéstrales, ¿verdad?, lo que tú realmente eres en Jesucristo. Ese ejemplo en palabra, veíamos, en conducta, ese ejemplo también en amor. Y haciendo eso, hermanos, nosotros, ¿verdad?, veíamos la palabra tipo, ponemos un estándar para que la gente pueda ver, hermanos, cómo debe ser la vida cristiana. Dios le bendiga, espero que sea de bendición esta palabra y vamos a orar para terminar nuestra vida.